Si un virus te obliga a encerrarte en casa, la literatura te abre puertas y ventanas. El cuento de hoy es un fragmento de Las Farafanías, de Carmen Martín Gaite. Sara había aprendido a leer ella sola cuando era muy pequeña, y le parecía lo más divertido del mundo. «Ha salido lista de verdad», decía la abuela Rebeca. «Yo no conozco a ninguna niña que haya hablado tan clarito como ella antes de romper a andar. Debe ser un caso único». Sí, es lista», contestaba la señora Allen, «pero hace unas preguntas muy raras. Vamos, que no son normales en una niña de 3 años. Por ejemplo, ¿qué? ¿Que qué es morir usted? ¿Y que qué es la libertad? ¿Y que qué es casarse? Una vecina mía dice que a lo mejor habría que llevarla a un psiquiatra». La abuela se reía. «Déjate de psiquiatras y de tonterías por el estilo. A los niños lo que hay que hacer es contestarles a lo que te preguntan. Y si no les quieres decir la verdad porque a lo mejor no sabes tú misma lo que es la verdad, pues les cuentas un cuento que parezca verdad. Mándamela aquí, que yo en eso de lo que es casarse y lo que es la libertad la puedo espabilar mucho». «Válgame Dios, ¿cuándo hablará usted en serio, madre? No sé a qué edad va a sentar la cabeza». «Yo nunca. Sentar la cabeza debe ser aburridísimo. Por cierto, a ver si me mandas a Sara algún domingo o la vamos a buscar nosotros, que Aurelio la quiere conocer». Aurelio era un señor que tenía una tienda de libros y juguetes antiguos, cerca de la catedral de San Juan el Divino, y a veces le mandaba algún regalo a Sara por medio de la señora Allen. Por ejemplo, un libro con la historia de Robinson Crusoe al alcance de los niños, otro con la de Alicia en el País de las Maravillas, y otro como la de Caperucita Roja. Fueron los 3 primeros libros que tuvo Sara aún antes de leer bien. Pero traían unos dibujos tan detallados y tan preciosos que permitían conocer perfectamente a los personajes e imaginar los paisajes donde iban ocurriendo sus distintas aventuras. Aunque no tan distintas, porque la aventura principal era la de que fueran por el mundo ellos solos, sin una madre ni un padre que los llevaran cogidos de la mano, haciéndoles advertencias y prohibiéndoles cosas. Por el agua, por el aire, por un bosque, pero ellos solos, libres. Y naturalmente podían hablar con los animales. Eso a Sara le parecía lógico. Y que Alicia cambiara de tamaño, porque a ella en sueños también le pasaba. Y que el señor Robinson viviera en una isla como la Estatua de la Libertad. Todo tenía que ver con la libertad. Sara, antes de saber leer bien, a aquellos cuentos les añadía cosas y les inventaba finales diferentes. El dibujo que más le gustaba era el que representaba el encuentro de Caperucita Roja con el lobo en un claro del bosque. Cogía toda una página y no podía dejarla de mirar. En aquel dibujo, el lobo tenía una cara tan buena, tan de estar pidiendo cariño, que Caperucita, claro, le contestaba fiándose de él con una sonrisa encantadora. Sara también se fiaba de él. No le daba ningún miedo. Era imposible que un animal tan simpático se pudiera comer a nadie. El final estaba equivocado. También el de Alicia. Cuando dice que todo ha sido un sueño, ¿para qué lo tiene que decir? Ni tampoco Robinson debe volver al mundo civilizado si estaba tan contento en la isla. Lo que menos le gustaba a Sara eran los finales. Sara nunca llegó a ver a Aurelio, pero pensaba en él muchas veces, con esa mezcla de emoción y curiosidad que despiertan en nuestra alma los personajes con los que nunca hemos hablado y cuya historia se nos antoja misteriosa. Como el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, como la Estatua de la Libertad, como Robinson al llegar a la isla. La única diferencia era que sus padres a estos personajes no los sacaban en sus conversaciones, y a Aurelio en cambio sí, y con mucha frecuencia. La librería de viejo de Aurelio Roncalli se llamaba Books Kingdom, o sea, el reino de los libros. Y la marca, estampada sobre la primera hoja de cada uno, representaba una corona de rey encima de un libro abierto. Sara tenía muchas ganas de ir a aquella tienda, pero nunca la llevaban, porque decían que estaba muy lejos. Se la imaginaba como un país chiquito, lleno de escaleras, de recodos y de casas enanas, escondidas entre estantes de colores y habitadas por unos seres minúsculos y alados,
con gorro en punta. El señor Aurelio sabía que vivían allí, aunque sabía también que solo salía cuando él ya se había ido y apagado todas las luces. Pero a ellos no les importaba eso, porque eran fosforescentes en la oscuridad, como los gusanos de luz. Segregaban una especie de tela de araña también luminosa y se descolgaban por los hilos brillantes para trasladarse de un estante a otro, de un barrio del reino a otro. Se metían entre las páginas de los libros y contaban historias que se quedaban dibujadas y escritas allí. Su lenguaje era un zumbido como de música de jazz, pero en susurro. Para vivir en Books Kingdom, la única condición era que había que saber contar historias. Pero de pronto Sara, cuando estaba inventando esta historia y soñando con vivir también ella en Books Kingdom, aunque fuera teniendo que reducirse de tamaño como Alicia, se quedaba mirando a las paredes de la casa donde vivía de verdad en Brooklyn, de donde casi nunca salía. Y era como despertarse, como caer de las nubes del país de las maravillas. Y entonces se le empezaban a agolpar las preguntas sensatas. Por ejemplo, ¿por qué el rey de aquella tribu de cuentistas enanos y fosforescentes le mandaba regalos? ¿Y por qué no podía conocerlo ella si sus padres hablaban de él como si lo conocieran? ¿Por qué no venía él en persona a traerle los libros? ¿Era alto o bajo? ¿Joven o viejo? Y sobre todo, ¿era su amigo o no? Antes de los libros de cuentos, el primer regalo que Sara había recibido del rey librero, cuando tenía solo 2 años, fue un rompecabezas enorme. Sus cubos llevaban en cada cara una letra mayúscula diferente, con el dibujo en colores de una flor, fruta o animal cuyo nombre empezara por aquella letra. Gracias a este rompecabezas, Sara se familiarizó con las vocales y las consonantes, y les tomó cariño, incluso antes de entender para qué servían. Ponía en fila los cubos, les daba la vuelta y combinaba a su capricho las letras que iba distinguiendo unas de otras por aquellos perfiles tan divertidos y peculiares. La E parecía un peine, la S una serpiente, la O un huevo, la X una cruz ladeada, la H una escalera para enanos, la T una antena de televisión, la F una bandera rota. Su padre le había dado un cuaderno grande con tapas duras como de libro que le había sobrado de llevar las cuentas de la plomería. Era de papel cuadriculado con rayas rojas a la izquierda, y en él empezó a pintar Sara unos garabatos que imitaban las letras y otros que imitaban muebles, cacharros de cocina, nubes o tejados. No veía diferencia entre dibujar y escribir. Las primeras palabras que escribió Sara en aquel cuaderno de tapas duras que le había dado su padre fueron río, luna y libertad. Además de otras más raras que le salían por casualidad a modo de trabalenguas, mezclando vocales y consonantes a la buena de Dios. Estas palabras que nacían sin quererlo de ella misma como flores silvestres que no hay que regar, eran las que más le gustaban, las que le daban más felicidad, porque solo las entendía ella. Las repetía muchas veces entre dientes para ver cómo sonaban y las llamaba farfanías. Casi siempre la hacían reír. ¿Pero de qué te ríes? ¿Por qué mueves los labios?, le preguntaba su madre mirándola con inquietud. Por nada. Hablo bajito. ¿Pero con quién? Conmigo. Es un juego. Invento farfanías y las digo y me río, porque suenan muy gracioso. ¿Qué inventas? ¿Qué? Farfanías. ¿Y eso qué quiere decir? Nada. Casi nunca quieren decir nada, pero algunas veces sí. Dios mío, esta niña está loca. Sara fruncía el ceño. Pues para otra vez no te cuento nada y ya está. La señora Allen algunas noches subía al piso 17, apartamento F, para ver un rato a su vecina, la señora Taylor, y desahogarse con ella. Siempre parece que me está ocultando algún secreto. Ya ves, con lo pequeña que es. O como pensando en otra cosa. ¿No te parece raro? Y luego tan arisca. Salió a mi madre. Los Taylor tenían un niño muy gordo,
un poco mayor que Sara y que en 2 o 3 ocasiones había bajado a jugar con ella. Roth no tenía el menor complejo de superdotado. Le estorbaba todo lo que tuviera que ver con la letra impresa. Y a Sara nunca se le ocurrió compartir con él el lenguaje de las farfanías, que ya al cabo de los 4 primeros años de su vida contaba con expresiones tan inolvidables como amelba, tarindo, maldor y miranflú. Eran de las que habían sobrevivido. Porque unas veces las farfanías se quedaban bailando por dentro de la cabeza como un canturreo sin sentido, y esas se evaporaban enseguida como el humo de un cigarrillo. Pero otras permanecían tan grabadas en la memoria que no se podían borrar, y llegaban a significar algo que se iba adivinando con el tiempo. Por ejemplo, miranfú quería decir va a pasar algo diferente, o me voy a llevar una sorpresa. La noche que Sara inventó esa farfanía tardó mucho en dormirse. Se levantó varias veces de puntillas para abrir la ventana y mirar las estrellas. Le parecían mundos chiquitos y maravillosos como el del reino de los libros, habitados por gente muy rara y muy sabia que la conocía a ella y entendía el lenguaje de las farfanías. Duendecillos que la estaban viendo desde tan lejos, asomada a la ventana, y le mandaban destellos de fe y de aventura. Miranfú, repetía Sara entre dientes como si rezara. Miranfú. Y los ojos se le iban llenando de lágrimas. Fin. ¿Qué es para ti la libertad? ¿Puedes inventar tu propia farfanía? ¿Y puedes dibujarla?